Guantanamera, Guajira Guantanamera. Lo primero, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, entonces el tema es bien complicado allá, el tema del acceso a las comunicaciones modernas. Entonces yo trabajaba allá en una universidad después que me gradué, enseñando tecnología, o sea, temas relacionados con nuevas tecnologías. Y bueno, en la práctica yo nunca había hecho una llamada por celular estando allá, siendo ingeniero en telecomunicaciones. Entonces profesionalmente el desarrollo era bastante escaso, por no decir nulo, a pesar de que había excelentes profesionales, todavía los hay allá en Cuba, pero sus posibilidades de desarrollo profesional son súper limitadas. Yo era un ingeniero graduado, trabajaba como profesor en la Universidad de Ciencias de Ingeniería de La Habana, el IPSAE se llama. Y bueno, en la práctica ganaba un equivalente a unos $18 mensuales. Entonces, evidentemente, la economía es un tema de la diferencia grande. Y por supuesto, lo otro que impacta muchísimo es la distancia con las personas que uno quiere. Pues, o sea, sus amigos los míos están regados por todo el mundo y sobre todo mi familia, que tengo a mi madre, a mi padre allá. Y ahora, bueno, tengo un sobrino que he podido ver una sola vez desde que ya tiene 5 años. Así. Mira, el clima sí lo he llegado a extrañar bastante. El frío en el invierno es duro para nosotros, por cuestiones obvias, y en realidad yo puedo decir que yo no extraño mucho Cuba, porque Cuba ya estaba en una situación que para mí era muy complicada desde todo punto de vista, y eso causó un montón de cosas que para mí me es muy difícil lidiar con ello, como por ejemplo, no sé, del cambios a nivel social en las personas, en el comportamiento de la gente. Me cuesta mucho lidiar con ese tipo de comportamiento. Entonces yo, si no estuviera mi familia ya, yo por el momento no iría. 20 años ya de una crisis económica enorme han tenido un impacto grande en el comportamiento de las personas, y se ha pasado a una típica economía de supervivencia donde cosas como el altruismo, la solidaridad, cosas que supuestamente eran valores típicos de los cubanos antiguamente, como que para mi criterio se han perdido bastante. Entonces hay un materialismo exacerbado producto de la crisis económica. Entonces, de cierta manera, yo puedo decir que en mi adolescencia yo confiaba en la contribución, el aporte que uno puede hacer a través del desarrollo profesional a su propio país. Siempre me interesó la tecnología en general, las ciencias aplicadas, siempre quise ser ingeniero, una cosa u otra, y entonces en la práctica me fui por ahí. Yo estaba claro de que en realidad el desarrollo que había en esos campos en Cuba era súper limitado, en algunos aspectos bien específicos era nulo, pero yo pensaba que podía aportar sentido. Por supuesto que durante el trayecto de la carrera eso fue cambiando, y ya después de graduado ya como que no vi escapatoria desde el punto de vista profesional, así como no vi un aporte ni para mí ni para el país. Son más obvias, o sea, para mí al principio entenderlos hablar era como súper difícil, o sea, como que hablan uno de los acentos más complicados, eso se lo dice, ahora hablamos un poco las comunes. Yo diría que una de las diferencias tiene que ver con el humor y con la forma de enfrentar la vida. De cierta manera, acá tú ves que la gente absolutamente protesta por cualquier cosa. Hay un hipercriticismo generalizado, sobre todo en los últimos años, que a veces es un poco molesto, pero yo lo considero que es un aporte necesario para poder avanzar. Mientras que yo en Cuba me fui, entre otras cosas, porque veía una indolencia total, o sea, una desidia total por absolutamente cualquier problema. Tú podías tener completamente un basurero en la puerta de tu casa y tú no ibas a hacer nada al respecto. Aquí la micro deja de pasar por 20 minutos y ya absolutamente hay una protesta formada al respecto. Entonces, allá la micro podía no pasar en todo el día, la guagua como le decimos allá, y entonces la gente decía, bueno, hay que tomárselo con humor, vamos a tomarnos una botella de ron. Entonces eso es entretenido por un rato de vacaciones, digamos así, pero ya como estilo de vida como que empezó a chocarme bastante.
yo estaba fascinado en los primeros tiempos, sobre todo, o sea, las cosas que me han ido después, no sé si he extrañado algo, fue después, los primeros meses. Yo además me acogieron un matrimonio de amigos míos que además me ayudaron muchísimo a la parte de la integración. En la práctica yo estaba descubriendo todo, así como que estaba viendo por primera vez, veía no sé, nieve en un cerro, cosas así. Para mí era todo novedoso, entonces en realidad fue disfrutable para mí. Conocí a gente acá, la experiencia de los asados, ese tipo de cosas. Bueno, después de casi 20 años sin comer carne prácticamente, no sé si saben que las vacas en Cuba son sagradas, no, claro, no se pueden matar. En general hay una diferencia bastante notable entre Santiago, que no es Chile, y el resto del país. Yo mayormente vivo en Santiago por razones de trabajo, pero si pudiera no viviría prácticamente todo el resto de Chile. De hecho vengo llegando, hace poco estuve de vacaciones en Valdivia, Puerto Varas. Y es otro el comportamiento. La gente, realmente la tensión y el estrés de vivir en una ciudad grande y estar piñados en el metro, como que a veces saca un poquito lo peor de la gente. Pero yo considero que fuera de Santiago la gente es muy cálida acá en Chile, muy hospitalaria. Comen muchísimo y te obligan a comer mucho, entonces es muy entretenido. Llegué acá, me sorprendió todo, como te digo, gratamente. Un país que para mí, fuera de todas las críticas que se le puedan hacer, es un país que funciona, para mi criterio, en todo sentido. Y me gusta vivir acá, es un país donde siento seguro, donde me identifico con las personas acá. El país donde uno construyó, los lugares donde uno construyó todos los recuerdos de infancia y adolescencia, hay mil cosas que se extrañan. Extraño sobre todo, y voy a obviar la parte obvia, valga la redundancia, que es de que extraño a mi mamá y a mi papá. O sea, esa es la parte obvia. Pero cosas particulares que extraño, sobre todo, son cosas de comida. Comidas que acá no existen, que por suerte han llegado inmigrantes de ahora, haitianos, venezolanos, colombianos, y de repente ya están empezando a llegar otras cosas que antes era súper difícil conseguir acá en los primeros años que yo viví acá. Tío, fue un bonito recuerdo, pero no es como que quiero volver allá, sino que jugaron su momento en una determinada etapa de mi vida y ya estoy bien con eso. A nivel de sociedad, obviamente Chile es un país todavía bastante poco abierto al extranjero en general. Es como mi percepción, pues hay una baja base migratoria. No es un país tan reciente, digamos así, como Cuba, donde la inmigración está mucho más cercana, digamos así, y hay mucho más mezcla. Entonces, yo creo que acá no todos los extranjeros son igual de bien recibidos. También hay un tema de perfil profesional y socioeconómico relacionado a eso. Yo veo que en general nosotros los cubanos que llegamos acá somos bien recibidos, porque la mayoría llegamos con una carrera, tenemos profesiones, etcétera, y hay mucha curiosidad respecto a lo que pasa en Cuba. La gente quiere ir a Cuba, la gente está yendo a Cuba, y todo el mundo te dice, no, yo estuve en Varadero. Entonces, pero yo sí he visto actos de discriminación hacia otros extranjeros, o sea, como grupos de extranjeros que llegan acá. Esta zona está completamente llena últimamente. En un año aproximadamente han llegado muchísimos venezolanos, colombianos, haitianos, y ya yo he visto pintadas aquí en la esquina donde dice no más cholos en Chile, no más inmigrantes, fuera todos los inmigrantes.